en España. Habíamos charlado en este programa después de las elecciones municipales, en donde hubo un triunfo generalizado del Partido Popular, de la derecha española y de Vox en muchos municipios. La decisión de Pedro Sánchez hace 50 días de adelantar las elecciones con un riesgo muy grande, porque se podía repetir la intención de voto de las elecciones municipales en España y sin embargo no fue posible para la derecha española llegar a los 176 escaños diputados y diputadas que necesita para conformar gobierno de manera automática. Así que se abre un nuevo escenario y para hablar de eso tenemos un invitado. Sí, está en línea Fran Casamayor, analista político desde Madrid. Fran, Julián y Delfina te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo Gracias por la estás, Fran? Qué bueno invitación, Delphi, escucharte. Julián. Gracias por la invitación a los dos. No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo viste ayer en la noche electoral desde Madrid? Bueno, pues contra todo pronóstico se presenta una noche electoral en la que se demuestra que España, bueno, pues ya no vale solamente ganar unas elecciones, sino que tienen que sacarse unos resultados suficientes como para gobernar el país, ¿no? En ese sentido, el bipartidismo es cierto que, bueno, pues que se refuerza, obtiene un porcentaje, el mayor porcentaje que ha obtenido de voto desde las elecciones del 2011, pero no le alcanza para Ujú. gobernar el país y por lo tanto ahora pasamos a un escenario en el que hay que hacer acuerdos con fuerzas nacionalistas catalanas y vascas para poder garantizar la gobernabilidad de España. Contanos si podés repasar con nosotros un poquito los números, porque la mayoría de Ujú. nuestros oyentes y nuestras oyentes no estuvieron tan pendientes como nosotros de los resultados. Sí, bueno, los números, el Partido Popular hay que entender para empezar que España es un sistema parlamentario, ¿no? No es un sistema presidencialista y por lo tanto, eh, al final el gobierno el que consigue armar una mayoría parlamentaria. En este sentido, el Partido Popular obtuvo muy buen resultado, creció en votos, creció muchísimo en escaños, como primera fuerza política, con 136 escaños. Después quedó el Partido Socialista, los dos grandes partidos históricos tradicionales del sistema político español, con 122 escaños. Y a partir de aquí ya se abre un escenario de Ujú. sumas, ¿no? Claro, En ese sentido, por la vía del Partido Popular, que es el más votado con más sí. escaños, solamente tiene una opción, que es pactar con la extrema derecha, con Vox, que baja 19 diputados, pierde 19 diputados y queda con 33 como tercera fuerza del país. Ante ese escenario, ya no hay muchas más opciones para la vía de la derecha para gobernar el país, Ujú. porque no hay con quién sumar a partir de ahí. El Partido Popular tiene un serio problema con Vox, Ujú. porque la alianza con él no le permite sumar con cualquiera del Claro. resto de partidos de la Eso, aritmética española, eso ¿no? también es una novedad de la introducción de Vox al sistema político español, porque en su momento el Partido Popular sí Ajá, tenía alianzas con lo que era en su momento Convergencia y Unión, la derecha catalana, efectivamente. y el PNV, ¿no? Y el Partido Nacionalista Vasco. Exactamente, Delphi. Ahí está el asunto, ¿no? El Claro, nacimiento de Vox se supone para el Partido Popular un gran problema. El Partido exacto, Popular, mientras exista Vox, por mucho que pierda diputados, por mucho que pierda votos, mientras sigue existiendo Vox, tiene muy difícil armar alternativas. O exacto. sea, una alternativa de gobierno al bloque progresista, por llamarle así, ¿no? Lo Ujú. tiene muy difícil por varios elementos. En primer lugar, porque las circunscripciones pequeñas, las circunscripciones en España son las provincias, donde se reparten pocos escaños, los restos se pierden. Todos los votos que han ido a Vox y no han ido al Partido Popular se han perdido. Y por lo tanto, en esos repartos, el Partido Popular sale muy perjudicado. Y por otro Claro. lado, porque el ámbito de la discusión pública se la está marcando por completo Vox al Partido Popular. Ujú. El Partido Popular no llega a alcanzar una estrategia adecuada para enfrentarse al fenómeno de Vox. Eh, Gran parte del debate público se lo está marcando el Partido Popular a Vox y ahí no acaba de convertirse en hegemónico. Por tanto, Feijóo no ha conseguido en un escenario súper Sí. movilizado de la derecha, donde hace poco había ganado buena parte de las comunidades autónomas y de muchísimos municipios, no ha conseguido, bueno, con todas las condiciones,
presentar una alternativa a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, efectivamente, a diferencia de otros momentos donde el bipartidismo estaba muy instalado, Sí. El Partido Popular ahora mismo no puede conformar gobierno con ninguna otra opción en Es el como que panorama Vox español. le impide al Partido Popular ser un partido cachol, ¿no? Ser un partido de todos los frentes y lo obliga a ser un partido más clásico de derecha con una Exacto. agenda, ¿no? Bueno, ni siquiera de reconocimiento de las comunidades autónomas, hablando, ¿no? De nacionalidades, con una agenda muy agresiva con todo el eje nacional, ¿no? Totalmente. O sea, una agenda que cuestiona el Estado autonómico, una agenda que Ujú, cuestiona la violencia de género, una claro, agenda que cuestiona el cambio climático, una agenda, bueno, sí, pues muy muy en la línea reaccionaria. de lo que hemos podido ver en otras opciones de extrema Ujú. derecha en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Contanos Eso lo cómo, que... claro, contanos cómo sobrevivió Pedro Sánchez, que parece una osadía lo que consiguió. Leí ayer ¿no? un tuit de Jordi Évole, un periodista reconocido de España, que decía, bueno, la verdad que no se lo esperaba y ha hecho ¿no? una jugada maestra, teniéndolo a José Luis Rodríguez Zapatero de telonero, decía. ¿Cómo la viste vos esa Claro, jugada? totalmente, ¿no? O sea, si ponemos a analizarnos la campaña de Pedro Sánchez, con Zapatero de la mano. Creo que el fenómeno Zapatero ha ocupado un papel clave en estas elecciones, movilizando muchísimo al voto de izquierdas, y eso explica en buena parte que a pesar de la subida del Partido Popular, el Partido Socialista sube en votos y sube en escaños. Sí, Sube 2 escaños impresionante. con respecto a las elecciones de 2019 y, Y gana comunidades como Cataluña entera, y la gana gana en el PSOE. comunidades importantísimas como Cataluña o como el País Vasco, ¿no? Claro, En Cataluña hay que tener claro, en País Vasco cuenta que el también. PSC ha Exacto. arrasado por completo, e Sí, incluso con voto independentista sí, en históricos pueblos nacionalistas catalanes han votado a Pedro Sánchez, ¿no? Que es lo que impresionante. explica Y en lo que explica segundo la lugar en disminución del Cataluña voto a sale Esquerra Sumar. Republicana. Y en segundo lugar, Sumar, que Sumar es muy interesante también Claro. analizarlo, porque Sumar supone, por el ámbito de la izquierda, supone un espacio político que se puede decir relativamente nuevo, en el que a contrarreloj tuvo que hacer un acuerdo con muchísimas tensiones con diferentes partidos, entre ellos Ujú, Podemos, y que a pesar de que pierde diputados con respecto sí, al 2019, cuando se presenta Unidas Podemos, cumple y aguanta claro. en la frontera de 30 diputados Sí. y cumple con el objetivo que el que nace. El objetivo del que nace Sumar no es ganar el país. Eso no hay Ujú. que olvidarlo. Es muy diferente al del Podemos del 2015, que Sí, sí del que era una sorpaso, del opción falso sorpaso. política, exactamente, una opción política de sorpaso y de mayorías. No, Sumar nace para garantizar la coalición de gobierno. Exacto. En esta línea que comentaba al principio de que España ya no vale ganarla, sino gobernarla, ¿no? Claro. Y por lo tanto nace para eso y cumple con su papel, Sí. que es cumplir con 30 diputados como segunda fuerza en el ámbito de la izquierda para poder sumar. A partir de ahí, bueno, pues Pedro Sánchez tiene que explorar junto con Sumar Ujú, lo que hay en el ámbito nacionalista. Y ahí es muy sencillo. claro. Cabe reeditar los apoyos que se dieron en Sí. las anteriores elecciones. De Ahora, Esquerra ahora y... bien, no vale la abstención de Esquerra y de Bildu, cosa que claro. entonces sí valía, sí que Ujú, valía, ahora no. Se necesita el voto afirmativo de Esquerra, de Bildu y del PNV, ajá. y ahí, Y la abstención con de esos votos Junts. afirmativos, exactamente, quedarían Ujú, 4 diputados para tener 176. Ya ahí es donde está el debate. Los 7 diputados de Junts claro. y el gran negociación política que cabe con el partido de Puigdemont, que no Sí, hay que olvidar que fue, bueno, pues el centro del protagonismo del, sí. del referéndum del 1 de octubre del Exacto. 2017, con lo que todo eso supuso, ¿no? Sí, Por recordemos lo para tanto, nuestra audiencia que Junts es un partido nacionalista catalán, más del centro derecha, que su referente, que es Puigdemont, quien fue presidente de Cataluña durante el referéndum, hoy se encuentra exiliado en Bruselas y pareciera que uno de los ejes que pondría como condición es una realización del referéndum que es prácticamente imposible para que Pedro Sánchez se los otorgue, ¿no? sí, bueno, a día de hoy diríamos que es imposible, ya sabemos que en Sí. política todo es negociable. Eh, y por lo tanto hay muchísimas alternativas, tampoco hay tantas, Sí. pero sí que hay acuerdos políticos. Y creo que con política y con negociación se pueden llegar a acuerdos. Y a partir de ahí es Contanos, donde hay sí, la audacia política de Sánchez para conseguir esa mayoría.
Totalmente. Yo te agrego esto del rol de Yolanda Díaz, la referenta de Sumar, que además ella es galega y tiene todo un aspecto también de comunión con las diversidades nacionales, ¿no? Y la España plurinacional en sí misma. Pero contanos cómo queda la interna con Podemos. Acá el nombre de Pablo Iglesias había sido muy reconocido desde nuestro frente político. ¿Cómo queda todo eso? La propia Irene Montero no forma parte ni siquiera de las Cortes Nacionales Generales, ¿no? Así es. Bueno, Podemos se queda con 5 diputados dentro de los 31 diputados. Queda con la secretaria general de Podemos dentro, Sí. por Madrid, que es Yone Belarra. Y bueno, yo creo que Sumar ha nacido para quedarse, ¿no? Creo que es el espacio político que ya no cabe. Vale. Creo que es un liderazgo el de Yolanda Díaz, que con 30 diputados se estabiliza. Creo que no cabe cuestionamientos a partir de ahora. Pueden caber de diferentes debates y, bueno, de lo que fue Podemos a lo que ha quedado este espacio político, un espacio político que nació para ser mayoría, un espacio político que se ha quedado para ser alianza del Partido Socialista, un gobierno de coalición. Bueno, son realidades políticas totalmente diferentes. Claro. España ha cambiado mucho y hoy, bueno, pues Yolanda ese espacio lo consolida. ¿Cómo queda Podemos y la interna? Bueno, pues queda un gran frente amplio donde a partir de ahora, pues cabe llegar a acuerdos, cabe entender que hay perfiles que aportaron muchísimo, pero que son pasado, y que a partir de ahora, pues toca, bueno, pues acompañar al nuevo liderazgo del espacio político de izquierdas, que es Sumar, ¿no? Toca entendimiento. Claro. Creo que la gente ha valorado ese entendimiento, como se ha podido demostrar, y que va más allá de nombres propios, ¿no? Y por lo tanto se demuestra que con acuerdos pues se pueden cumplir los objetivos y sí que me da la sensación de que con un poquito más de tiempo Sumar todavía le habría ido mejor en las elecciones. ¿Qué horizonte crees vos que va a suceder? ¿Hay la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda conformar gobierno o habrá un nuevo llamado a elecciones? Bueno, yo creo que para empezar ahora hay que ver cómo queda el 17 de agosto la composición de la mesa, ¿no? Eso va a ser la primera muestra de lo que queda de lo que viene por delante. La mesa del Congreso. La mesa del Congreso, que quien al fin y al preside cabo el Congreso es la y que quienes marca son los ritmos. Exacto. Claro, la que organiza el trabajo y marca los ritmos de la investidura, ¿no? Sí, lo aclaro porque no tenemos eso acá. O sea, tenemos las presidencias de nuestras cámaras, pero sí, siempre responden a las mayorías y no condicionan la conformación del gobierno nacional. Lo aclaraba en ese sentido. Claro. Entonces, toca esperar el 17. A partir de ahí va a ser importante simbólicamente, y bueno, no más que simbólicamente, también en el punto de vista de la ejecución de la investidura, cuándo esa investidura se tiene que dar. Y vamos a ver, yo creo que también hay que ver qué papel ocupa el rey. Si el rey, bueno, pues hace un llamamiento a conformar gobierno a Feijóo o no lo hace, porque tienes que presentarle que tienes una mayoría para ir a conformar gobierno. En la audiencia del rey tienes que llevar una mayoría, tienes que presentarle una opción de gobierno. Claro. Ahí cabe la posibilidad de que, bueno, pues que Feijóo aún así presente una posibilidad que es muy remota, pero que lo intente. Y si hay una investidura fallida, pues que le toca a Pedro Sánchez explorar la vía que hemos comentado. A partir de ahí, creo que dependerá todo de Cataluña. Cataluña es curioso, pero Cataluña vuelve a estar en el centro del debate público español porque dependiendo de Cataluña va a depender buena parte de lo que ocurra en el gobierno español. Claro. Ahora bien, igual no hay que olvidar que las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina. No hay que olvidar que las elecciones vascas están a la vuelta de la esquina y no hay que olvidar que los dos partidos en ambos territorios, los dos partidos nacionalistas en ambos territorios, es decir, Bildu y PNV, Esquerra y Junts, están básicamente ahora mismo empatados en escaños. Y por lo tanto se disputan también su hegemonía en su territorio y eso va a marcar mucho lo que haga con Pedro Sánchez, claro. Bueno, pero ahí también escuchábamos a Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, que hablaba de una agenda bastante constructiva para negociar con Pedro Sánchez, ¿no? Con el PSOE desde Cataluña. Hablaba de rodalías, de transferencias, de infraestructura para la región. No hablaba de un eje nacionalista catalán a priori, ¿no? En principio no. Esa ha sido la línea que ha llevado Esquerra Republicana en el último gobierno de coalición. Claro. Y además también parece que... Sí, recordemos que el Per Aragonés, el presidente de Cataluña, también tiene que aprobar sus propios presupuestos y también le juega la conformación del gobierno nacional en la alianza que consigue en el Parlamento catalán, porque tampoco tiene las mayorías aseguradas, ¿no?
Exactamente. Que la España de las mayorías, con Sí, la España plurinacional y de mayorías, plurinacional se ha conformado con más fuerza, pero de mayorías parlamentarias, pero no de mayorías absolutas. Y eso es una claro, cosa importante que hay que marcar. exacto. Porque aquella España en la que se ganaba con mayoría absoluta un partido u otra, con el PNV o CIU en un momento dado, creo Sí, que hoy es totalmente historia. totalmente historia. Entonces, Bueno, bueno, la pregunta de Juli, si se pueden repetir elecciones, hay que ver. Yo creo que por la vía de la derecha no hay posibilidades de conformar gobierno. Por la vía progresista y plurinacional puede conformarse gobierno si hay audacia política para llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas. bueno, clarísimo, Fran, te agradecemos un montón este contacto. Estaremos atentos y atentas a la conformación del gobierno. Para la Argentina no es indiferente que gobierne Feijóo o que gobierne Pedro Sánchez. Además, un Pedro No Sánchez sé. con una alianza condicionada con Sumar, la verdad que nos permite también buscar un aliado en la esfera internacional muy importante, más sabiendo que estos meses España tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea Claro, y bueno, así es. y necesitamos esa alianza porque sabes que estamos en medio de las negociaciones con el FMI, del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, y de una agenda internacional que requerimos de esta alianza de gobiernos Total. progresistas en la región y también en Europa. Así que te agradezco. Muchísimas gracias, No, gracias Becky. a vos. Disfrutá un poquito de Madrid. Tomate una caña con un pincho de tortilla por mí. Hace un, Te mandamos un hace un beso calor, grande. Me hace un calor imagino. insoportable. Me imagino, me Un calor imagino. insoportable. Bueno, pero Pero bueno, también sí. te esperamos en Madrid Buenos siempre se Aires. aprovecha. También te esperamos en Buenos Aires Sí, cuando quieras. a ver si nos vemos pronto. Venga, te mando un Gracias. abrazo Gracias por grande. llamarme y por invitarme. Un No, por beso a los favor, dos. a vos. Gracias. Chao. Vamos con un poquito de No, música, ¿no? tenemos el audio del diputado por el Parlamento Europeo del Partido Socialista, Javi Muy bien, López. entonces vamos a escuchar también las reflexiones, no solamente desde un analista, sino de un actor, de quien estuvo inmerso también en esta campaña electoral por parte del Partido Socialista Obrero Español, Javi López, eurodiputado, presidente de Eurolat, y vamos a ver un poquito. Conocido en Argentina por decir la frase célebre, me siento Telonero de los telonero Beatles. de los Beatles. Hablando previo a CFK. Bueno, es así, es un amigo también. Así que lo vamos a escuchar a ver su reflexión sobre lo que sucedió el día de ayer en España. Hola Delfina, desde aquí, desde España, es un placer poder compartir contigo el análisis de esta jornada electoral del 23 de julio, de ayer 23 de julio, trascendental para nuestro país. Todo parecía preparado por parte de los poderes económicos, mediáticos del país, poder construir una mayoría involucionista con el Partido Popular, el gran partido conservador del país y la nueva extrema derecha, algo que señalaban todas las casas demoscópicas privadas del país. Finalmente la sorpresa saltó cuando esa mayoría no es posible. El objetivo principal del Partido Popular, poder construir una mayoría conservadora con la extrema derecha, no es posible después de estas elecciones en España. El Partido Socialista alcanza un buen resultado, aumenta 3 puntos contra todo pronóstico, 3 puntos su apoyo, más de 1 millón de votos nuevos consigue recoger y aguanta el gobierno, resiste el gobierno progresista de coalición, que durante los últimos años, como todos los gobiernos, ha tenido que lidiar con una situación muy complicada, un ambiente macroeconómico muy difícil, también ahora con una guerra a las puertas de Europa y todo el impacto social que la pandemia conllevó. Un buen resultado para también todos aquellos que creemos en la España plural, que se reconozca su diversidad como una virtud y no como una amenaza. Ahora el país entrará en una fase de negociaciones complejas porque Pedro Sánchez es el único capaz de construir una mayoría con estos resultados, pero tampoco es una mayoría fácil. Tendrá que hablar con partidos regionales, regionalistas, nacionalistas, territoriales, pero si son capaces de responder a la voluntad del pueblo y a la voluntad popular en estas elecciones, seguro que habrá un nuevo gobierno de coalición, tendremos continuidad contra todo pronóstico, después de una gran movilización popular en contra de la involución del país y sus políticas de la derecha y la extrema derecha en España. Y aprovecho, como no, la oportunidad para saludar con entusiasmo a la nueva fórmula presidencial
que competirá en las próximas elecciones en Argentina, unas elecciones trascendentales también para todo el mundo, la fórmula Massa-Rossi, y decir que después de todas las dificultades durante estos últimos años y especialmente ante la amenaza compartida que vivimos todas las democracias, de la involución de derechos reaccionaria de la derecha y de la extrema derecha, desearle los mayores éxitos. Un saludo cariñoso desde España.